este momento. Vamos a orar. Señor, gracias. Siempre que tú nos regalas la oportunidad, Señor, de cantarte, de adorarte. Bendice, Señor, en este momento de adoración, esta parte de nuestra alabanza, de nuestra adoración a ti. Gracias, Señor, por lo bueno que eres en nuestras vidas. Pon tu mano de sanidad de los enfermos, restaura a aquel que está lejos de ti, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que están en los hospitales, sánales, Señor, completamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a seguirle cantando al Señor. Vamos al himno número 390. 390. Tomado de la mano, con él yo voy por donde él va. 390. Vamos a cantar al Señor. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy por donde él va. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy por donde él va. Y Jesús me dijo, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo iré por donde él va y le seguiré. Y Jesús me dijo, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo iré a donde él va y le seguiré. Un poquito más adelante, 393. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. 393. 393. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Todos sabemos que nuestro Dios es real. Él es tan real que lo sentimos en nuestro ser. Número 395. 395, hay que estar pendiente de la transmisión, cómo vamos con el volumen, si estamos bien con el sonido. Estamos bien ahorita, ¿verdad? 395, sí, mi Dios es real, real en mi ser. 395. Hay cosas que yo no comprendo, y lugares hay, yo nunca iré, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real.
en ti, cuando mi Jesús me perdonó. Pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha salvado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. Más adelante, más adelante. Vamos al 415. Se llama En el nombre de Jesús se doble y se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. 415. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. 415. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Tu amigo confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Tu amigo confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Más adelante, número 600. Bueno, 419 y luego el 615. 419. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar, por la tarde al caminar y por la noche al descansar. 419. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Más adelante, más adelante. Vamos al número 615. 615. 615. ¿Cómo vamos con el sonido? ¿Estamos bien? 615. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. 615. Cantémosle al Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí
y de adoración. Amén. Bueno, y en este momento vamos a orar por las necesidades, por los problemas, las situaciones que posiblemente estamos viviendo. Quizás usted no esté pasando por un momento de desierto o por el fuego, pero a lo mejor alguien que nosotros conozcamos sí. A lo mejor un familiar, a lo mejor un amigo, un vecino, un pariente lejos de nuestro país, etcétera. Pero siempre habrá alguien que está pasando situaciones difíciles. Y de hecho, en unos minutos vamos a hablar precisamente de la empatía. La empatía. Y ya vamos a hablar sobre ello para que podamos nosotros también compartir y llevar también en oración esas necesidades de cada uno de los hermanos y hermanas. Vamos a orar en este momento. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por esta noche, en este día viernes. Gracias por transmitir tu palabra. Señor, clamamos para que seas tú quien bendiga el resto de este fin de semana. Estamos iniciando el fin de semana, Señor. Lo ponemos en tus manos. Te clamamos que seas tú teniendo cuidado de cada uno de nosotros, dándonos paz en nuestros corazones, pero también clamando, Señor, suplicando por esas necesidades, por esos problemas. Señor, pon tu mano de sanidad en el hermano José Galdames. Sánale, Señor, restaura su salud completamente. Quita de él, Señor, todo problema de salud. Levántalo, Señor, para tu gloria y tu honra. Que él pueda dar ese testimonio, Señor, de tus maravillas, de tu poder, Señor. Clamamos de igual manera por Claudia Barahona, Señor. Clamamos que seas tú, Señor, quien ponga tu mano de sanidad en ellas. Remueve, Señor, quita cada uno, Señor, de eso, de esta situación, Señor, de la cual está pasando, Señor. Limpia completamente el cuerpo de esta persona, Señor. Sánale, Señor. Regálale ese milagro, Señor, que pueda dar testimonio, Señor. Testimonio, Padre bendito, de ese milagro que tú vas a hacer. Clamamos por aquellos que están en los diferentes hospitales. Están como pacientes, Señor. Ten misericordia de sus vidas. Restaura su salud. Dales un milagro de sanidad, Señor. Restáurales para tu gloria y tu honra, Señor. Clamamos por los que están trabajando en los hospitales también. Señor, las hermanas que trabajan en los diferentes hospitales, cuídales, bendíceles, ayúdales, guárdales. Con tu mano, Señor, de protección en sus vidas. Hermana Gladys, hermana Claudia, hermana Jacqueline, Señor, nuestra hermana Idalia, nuestra hermana Mirna Sánchez, Señor. Cuídales, bendice sus vidas, protégelas, guárdalas. Clamamos por aquellos que estamos pasando diferentes situaciones de finanzas, de salud, de problemas dentro del matrimonio, de situaciones familiares, Señor. Hay muchas situaciones, Señor, que tu pueblo, tus hijos están pasando, Señor. Limpia completamente
de esa persona. Provee, Señor, para cada una de las necesidades. Provee, Señor, para que no falte el alimento en los hogares. Señor, suple de esa vivienda a esa familia que tanto te lo pides. Clamamos que tengan misericordia de aquella persona que no tiene esperanza alguna, pero tú sí estás con ellas. Tú sí estás, Señor, para restaurar su salud. Gracias, Jesús, por todo lo que tú nos has dado, por la reapertura de las iglesias, Señor. Ponemos en tus manos nuestro país. Ponemos en tus manos, Señor, las autoridades. Clamamos que seas tú, Señor, quien sea glorificado en este país que lleva tu nombre y que te adora y que te sirve. Señor, aquellos que están lejos de tus caminos, tráelos nuevamente, Señor. Y aquellos que han recibido un milagro, una bendición, que puedan dar ese testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Gracias, Jesús, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Qué bueno que podemos esta noche transmitir hasta cada uno de sus hogares. Y pues lo único que me queda decirle es que este próximo domingo pueda usted acompañarnos a las 9 de la mañana de manera presencial acá en nuestra iglesia. 9 de la mañana, 4 de la tarde también. Cada uno de los servicios se estará haciendo de 1 hora. Así que esperamos que usted haga tiempo para Dios, aparte tiempo para Dios, porque si usted aparta tiempo para Dios, Dios tendrá tiempo para usted. Recuerde, cada una de las actividades de su iglesia, el día miércoles, el estudio bíblico a las 6 de la tarde. Y por supuesto que estamos esperando que pronto nuestro país esté dando muestras de que Dios está obrando. Ya estamos viendo, pero sé que Dios va a obrar de una manera todavía mucho más grande por aquellos que clamamos a Él, ¿verdad? Así que esperamos que usted busque de Dios, no se quede con el testimonio. Si Dios ha hecho un milagro en su vida, no se quede con el testimonio guardado, porque Dios le ha dado ese milagro, esa bendición a usted, para que usted testifique, para que usted hable y demuestre el poder de Dios en su vida. Así es que me queda únicamente el hecho de decirle, recordarle que tenemos espacio para poder dar el testimonio en este próximo domingo. Solamente háganos saber referente a que usted quiere dar ese testimonio. Bueno, en este momento vamos a ir a la palabra del Señor y esta noche vamos a hablar sobre la empatía. La empatía. Vamos a buscar el libro de Oseas, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Oseas, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y esta noche vamos a hablar de la empatía y vamos a conocer los pormenores de la empatía. ¿Qué significa la empatía? Porque esta noche estamos hablando de ello. Aquí vamos a ver a través de la historia del profeta Oseas, vamos a ver sobre lo que significa a veces que alguien esté pasando una dificultad, pero que nosotros quizás no sintamos compasión por la otra persona. Oseas, capítulo 1, del versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, esta noche pedimos de tu misericordia en nuestras vidas. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder compartir, a poder familiarizarnos, a poder comprenderse el dolor de los demás, la angustia de los demás, pero también, Señor, a tener misericordia, a poder identificarnos, Señor,
través del problema que los demás están viviendo. Y clamamos, Señor, que seas tú quien ponga tu mano de sanidad en cada una de las personas que hemos mencionado anteriormente en oración que están pasando por la enfermedad. Clamamos por la vida de aquellos que están batallando en su matrimonio, los que están batallando dentro de los problemas financieros o de cualquier otro tipo. Danos paz en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La empatía es una de las... el significado de la empatía es que el hecho de que una persona se familiarice con otra a través de lo que pueda estar pasando. Es el hecho de compartir, quizás de entender de cierta manera o de comprender lo que la otra persona está pasando, ya sea dolor, ya sea la muerte de un ser querido, o incluso que también pueda tener empatía por el logro o por la victoria de otra persona. Entonces, el libro de Oseas, que por cierto es uno de los profetas menores, este es el primero de los libros de los profetas menores. Esta es una historia que se vivió para con el pueblo de Israel. Esto fue antes que la nación de Israel fuese invadida por los asirios. Esto fue antes del año 722 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de alrededor del año... El profeta Oseas estuvo profetizando alrededor de 20 años. 20 años aproximadamente duró su ministerio profético. Estuvo profetizándole tanto a la nación de Judá como de Israel, o sea, del reino del norte y el reino del sur. Pero nosotros vemos en la historia de Oseas una de las cosas que a veces no nos damos cuenta por qué razón es que Dios hace ciertas cosas. A veces nosotros tenemos que vivir en carne propia o por experiencia propia, debemos de experimentar a veces ciertas situaciones que Dios las manda o las permite para que podamos comprender y conocer el dolor, la traición, la amistad, el amor, pero también podamos compartir y tener misericordia de otra persona por lo que pueda. De todos es sabido que el profeta Oseas es uno de los profetas de los cuales Dios le hace vivir de una manera literal lo que él estaba sintiendo, lo que Dios estaba viviendo para con la nación de Israel. Entonces, mire, el versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Una de las cosas que nosotros vemos es que a veces no entendemos por qué Dios nos hace pasar por el desierto, por el fuego, por las aguas. A veces no comprendemos por qué Dios está tan interesado en hacernos sufrir. Y muchos así lo consideramos. ¿Por qué Dios tiene que hacernos sufrir a veces? Porque Dios tiene que hacerme pasar a mí por el desierto. Porque Dios tiene que hacerme pasar a mí por una enfermedad. Porque Dios tiene que hacerme pasar a mí por un problema sentimental o familiar. Porque Dios tiene que a veces quitarme el trabajo. Porque Dios tiene que a veces enviarme amenazas. Porque Dios está siempre tratando de que nosotros comprendamos la condición de los demás. Porque es bien fácil juzgar, pero juzgar falsamente. O sea, juzgar la condición de otra persona cuando usted ni siquiera tiene idea de ello. Es fácil hablar. Es fácil decir, mire, yo en lugar de aquella persona que está pasando eso, pues yo haría tal cosa. Es fácil. Es bien fácil.
Es bien fácil hablar de la otra persona por lo que está pasando y juzgarlo y hablar en mal quizás. Es fácil, ay, mire los hijos de esa persona, mire el hijo de esa persona, mire el hijo de esa señora, mire la hija de esa persona, mire lo que anda, ay, viera qué difícil. Mire, y nada le dicen, mire, claro. Pero cuando nosotros vivimos la situación, la historia es otra. Las cosas cambian. Entonces dice en el versículo 2 que Dios le ordena a Oseas, le ordena que vaya y tome una mujer fornicaria, que lo que nosotros sabemos es que era una mujer que era encargada ella estaba involucrada, era una sacerdotisa del dios Baal, sacerdotisa del dios Baal, que la única función de estas mujeres era el hecho de prestar su cuerpo para tener relaciones sexuales con aquellos que llegasen a adorar a los diferentes dioses. En este caso Baal, que era el rey de la fertilidad. Y así podríamos hablar de una serie de otros dioses, pero la función de esta mujer era prestar su cuerpo para poder, supuestamente, porque de esa manera ellos agradaban a su Dios. Entonces, cualquiera diría, ¿verdad? Parece que eso está salido de la razón. Parece que eso es incomprensible. Pareciera que eso es, qué sé yo, es algo que no se concibe en la mente. Sin embargo, nosotros vemos que Dios le ordena. Y algunos dicen, no, es que fíjense que eso no era literal, ¿verdad? Eso era simbólico. La aplicación no era literal. Yo quiero decirle que sí era literal la aplicación. O sea, sí realmente Oseas fue y buscó esta mujer. Dice ahí, mire, y le dice, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Porque la tierra, óigame, aquí da una justificación Dios, aunque a nosotros no nos parezca. Pero miren, versículo 2 dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Quiero recordarle, en los tiempos de los cuales este momento estaba, la situación que se daba en estos momentos en torno a la nación de Israel, es que había un desenfreno en el ámbito espiritual, una decadencia espiritual, había una decadencia espiritual, una decadencia política, una decadencia moral y religiosa. Entonces, la nación de Israel estaba pasando por un momento donde tanto reconocía al Dios de sus padres, a Jehová de los ejércitos, como también reconocían a Baal. Y estaban los lugares, se le rendía culto en los lugares altos a Baal. Entonces la gente parece que estaba acostumbrada por la mañana a presentar una ofrenda delante de Jehová y en el resto del día pues iban a los lugares altos, que los lugares altos eran lugares exclusivamente, su función era para poner ofrenda a los diferentes dioses. Y eso aparentemente era tan normal para la nación de Israel que estaba frente a ellos el problema, pero no se daban cuenta. Entonces, para aquellos que consideran de que Dios quizás no tiene sentimientos, quizás como no es diferente a nosotros porque Él lo sabe todo, Él es soberano, Él es omnisciente, o sea, lo sabe todo, Él es omnipresente, está en todo lugar, y Él es omnipotente, que lo puede todo.
Entonces, algunos consideran que porque Dios tiene los diferentes, o sea, es más que nosotros, más poderoso, más sabio. O sea, Dios tiene atributos. Por eso muchos consideran que Dios no le afectan las cosas que nosotros hagamos, digamos, o mejor dicho, pensemos. Todo parece que nadie le interesa eso. Todos creen que Dios no tiene sentimientos, que Dios no se ve afectado cuando nosotros nos alejamos de Él. Todos creemos que Dios no tiene la misma apreciación que la que nosotros tenemos. Ahora, vea el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, así se llamaba la mujer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y mire, el caso de esta mujer con Oseas sucede que procrean 3 hijos, 2 varones y una hija. Entonces, en cada uno de los hijos que van naciendo, Dios le está hablando. Dios da un mensaje de acuerdo al nombre que le van a poner. Dice el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Y oiga bien, mire la razón. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Si nosotros vamos un poco a las Escrituras, en el segundo libro de Reyes, el primer y segundo libro de Reyes, vamos a encontrar la historia de cada uno de estos hombres, de los grandes reyes de Israel. Jehú era uno de los hombres que en aquel entonces reinó, pero que causó mucho derramamiento de sangre. Que por cierto, Dios lo utiliza a Jehú para exterminar por completo la casa o la familia de Acab. Todos hemos escuchado hablar del rey Acab, ¿sí? Y su esposa Jezabel. El rey Acab fue uno de los reyes con mayor maldad hacia Dios y desenfreno que le enseñó a la nación de Israel. Entonces, el primer mensaje, ¿verdad? Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa. Oiga bien, haré cesar el reino de la casa de Israel. Si gusta, me paga el ventilador de aquí. En el 3 hay que poner este de aquí arriba y estos hay que apagarlos, por favor. Entonces dice, mire, ¿qué significa Jezreel? Acabaré con la descendencia del rey Jehú. Porque aunque él había sido utilizado por Dios para terminar con la casa de Acab o con la familia de Acab, con la descendencia de Acab, pero también él hizo cosas que a Dios no le agradaron. Ahora, pero vean los mensajes que le va dando. Dice el versículo: día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel es el mismo valle de Megiddo. Entonces decir quebraré yo el arco de Israel es lo que está hablando que le acontecería a la nación de Israel cuando sea invadida Jerusalén, que es más adelante. Pero también cuando Asiria llegue y termine prácticamente llevándose a Israel del norte, lo termine conquistando, a Samaria, la conquiste
y la terminan arrasando. Entonces Dios decide pagar con una, digamos, con una lección que la nación de Israel debía aprender por el hecho de haberlos dejado. Entonces, vea bien, porque cuando Dios permite que, o le dice a Oseas que vaya y se tome una mujer fornicaria, cada uno de los hijos es un mensaje a la nación de Israel, que Oseas necesitaba comprender que esa era la manera difícil y dura con la cual Dios iba a castigar a su pueblo. Entonces mire lo que dice el versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama. Y lo que significa es, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces, ¿qué significa Lo-ruama? No compadecida. O sea, Dios no tendría misericordia, porque si ellos como pueblo habían vivido una vida de desenfreno, no importándole lo que Dios sufriera, no importándole lo que Dios le dañara, le afectara a él, no es posible. Mire, todos creo que tenemos por naturaleza la desobediencia, quizás hasta en cierta manera la rebeldía, está en la naturaleza, está en la carne del ser humano. Pero si en algo tenemos que comprenderlo es lo claro que Dios le hablaba siempre al pueblo de Israel. Y por más que nosotros podamos buscarle quizás alguna razón de ser a la desobediencia de la nación de Israel, no existe, no hay motivo, no hay motivo alguno para que la nación de Israel se porte de esa manera. Entonces miren lo que dice el versículo 6 al final. Dice ahí, Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Vamos al versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. Primero recuerde que esta profecía, o sea, el profeta Oseas, estaba viviendo o estaba sucediendo esto antes que Asiria llegase a Samaria y la destruyese. Pero Judá estaba en pie todavía. Judá cae en el año 587 a.C. Es decir, si Samaria cayó en el 722 a.C., estamos hablando de que más de 100 años después cae Judá. Entonces, por eso es que Oseas está profetizando a ambos reinos. Entonces en el versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. O sea, aquí estamos hablando de ya el tercero. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros, esto es lo que significa, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces mire lo que dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. O sea, está hablando también de una profecía futura, que aunque Dios juzgaría a su pueblo,
por la manera como le habían tratado, porque se habían olvidado de Dios, porque se habían olvidado del pacto que habían hecho con Dios, pues Dios más adelante tendría misericordia de ellos, se acordaría de ellos y los iba a restaurar. Aunque el mensaje del cual hablamos de la empatía es sentir lo que la otra persona vive. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es posible que Dios le haya pedido a Oseas, un profeta, que vaya, que tome una mujer fornicaria, que pueda hacer hogar con ella? ¿Y sabe lo más difícil? Que pareciera que esta mujer no solamente, digamos, hizo un hogar con Oseas, sino que la mujer siguió en su mismo camino de idolatría, de prestarse, de siendo sacerdotisa de Baal, prestando su cuerpo, porque cualquiera diría, ¿verdad? No, pero esta mujer quizás cuando se casó con Oseas, pues ella quizás dejó su vida. No es así. No es así. Y esto es de lo que se trata, esto es de lo que hablamos en esta noche. ¿Por qué Dios a veces permite ese tipo de cosas? ¿Por qué Dios a veces hace que suframos? ¿Por qué Dios a veces nos hace pasar por el fuego, por las aguas? ¿Por qué Dios a veces permite que nosotros tengamos que sufrir? ¿Por qué a la madre de familia Dios le permite que ame tanto a sus hijos y que sus hijos mismos no la amen? No le paguen de la misma manera como la madre se ha sacrificado por ellos. Porque pareciera que los matrimonios se tambalean. Porque aparentemente sucede como, imagínense, siempre vemos situaciones que a veces no comprendemos. Enfermedades que llegan, situaciones que vivimos o que vemos a personas que las están viviendo, pero que ¿por qué las viven? Porque cualquiera diría, ¿verdad? Esa persona está viviendo o está viviendo de esa manera porque está pagando sus hechos. Pero ¿sabía usted que hay condiciones en las cuales Dios nos da el ejemplo y nos hace pasar por desierto, nos hace pasar por el fuego, por las aguas, con enfermedades, con situaciones graves? Hay quienes en esta pandemia no pueden decir, mire, y esto quiero que lo comprendamos. ¿Por qué Dios a veces lo hace llegar a lo más difícil de la vida? Llegar a experimentar el mayor de los dolores. ¿Y sabe la manera como Dios le contesta a Oseas? Imagínese un profeta. Y Dios le dice y le pide que lo haga. Y mire, va Oseas, hace hogar con esta mujer, y esta mujer se va, se aleja de él. Y Dios le dice, tienes que ir a traerla. O sea, es una situación que a veces no comprendemos. Es algo que a veces nosotros decimos, ¿verdad? ¿Por qué Dios me hace pasar por estos desiertos? ¿Sabe por qué lo hace pasar por este desierto? Porque Dios quiere que usted experimente lo que otra gente está pasando. Porque hasta entonces nos vamos a dar cuenta lo que se siente. Porque hasta entonces nosotros vamos a entender la vida de mucha gente. Hasta entonces nosotros vamos a decir, ahora sí sé lo que esa persona, lo que esa familia, lo que ese joven, lo que esa jovencita, lo que esa madre, lo que ese padre de familia siente. Porque a veces nosotros no nos involucramos. Porque a veces alguien nos dice, mire, pido oración por mi salud, o por mi familia, o por alguien que es cercano mío. Y a veces envían sin compromiso, ¿verdad?
o lo hacemos solo para, ay, que ya se calle este hermano o esta hermana. No, pero Dios nos hace a veces pasar por eso. ¿Sabe qué? Oseas termina su vida sintiendo el dolor que Dios sentía, sintiendo el despecho que la nación de Israel le causaba, habiéndolos amado Dios tanto y que ellos no les importara el amor de Dios. A veces Dios tiene que hacernos llegar a esa situación para tocar nuestra vida. A veces Dios tiene que tocar a un familiar para hacernos sentir lo que alguien más está pasando. A veces Dios nos quita todo lo que tenemos para hacernos recordar que de allí Dios tendrá misericordia de nuestras vidas. A veces Dios tiene que quitarnos el sustento. A veces Dios tiene que quitarnos la tranquilidad, la paz en nuestros corazones, para que nosotros recordemos qué sienten las personas que están pasando por ese tipo de cosas. A veces Dios nos hace llegar a los hospitales para que nosotros pensemos cómo es la vida de esa gente que pasa allí por un familiar. A veces Dios nos hace pasar por las penurias, por la escasez, por problemas que no deberíamos, porque a veces usted dice, Señor, ¿y por qué me haces pasar esto? Señor, ¿y por qué me haces o permites esto en mi vida, Señor? ¿Y qué es lo que yo he hecho? ¿Qué estoy pagando? Porque a veces nosotros nos queremos justificar, Señor, ¿y qué estoy pagando? No. Y dice Dios, no estás pagando nada. Lo que yo quiero es que tú sientas lo que otras personas sienten, para que recuerdes quién te sacó de ahí, de ese problema, y tú le cuentes a la otra persona. A veces Dios nos hace vivir las experiencias para que nosotros restauremos la vida de otras personas. Porque si no, de otra manera no lo hacemos. Por eso hablamos de la empatía. Y la empatía significa cuando usted se siente identificado con otra persona, por lo que está viviendo, por el dolor, por la traición que alguien le causó a la otra persona, quizás por lo que está pasando, lo que está viviendo. Hay quienes hablan bien bonito cuando, ay, mire que el dinero que le... Claro, en estos días de pandemia, las finanzas están quebradas. Están quebradas, o sea, no está nada fácil. Entonces Dios a veces nos hace pasar por la escasez financiera para que lo poco que tenemos, lo poco que Él nos da, pues lo cuidemos. A veces Dios nos hace pasar por eso para que veamos que hay personas que están en peor condición que nosotros. Y que usted que puede y que usted que tiene le ayude a la otra persona. Porque mire, si usted nunca le han quitado su trabajo, Dios no lo quiera, pero algún día que le suceda, va a sentir lo que la otra persona sintió. Posiblemente en más de alguna ocasión alguien ha llegado y le ha dicho, mire, écheme la mano, ayúdeme en esto, dice que pasó esto. ¿Y qué es lo que dice usted a veces? A ver, que este anda en pecado, este anda mal. Claro, no podemos justificar eso. Porque es posible que sea consecuencia de sus malas acciones también. Disciplina de Dios si es que es creyente la persona. Pero en muchas ocasiones Dios nos hace pasar a nosotros, dice, a otra persona por una situación, pero que cuando usted ya lo ha pasado, usted se recuerda. Usted tiene empatía con la otra persona. Mire, solo alguien que ha tenido un familiar en un hospital sabe lo que es estar
en un hospital, pendientes de lo que le dicen. Si no hay medicina, viendo cómo hace para ir a comprarla. O sea, difícil. Pero a veces nosotros no queremos comprender eso. A veces nosotros sencillamente juzgamos la apariencia de las personas. Entonces, por eso que Dios le dice a Oseas, tú vas a hacer esto, esto y esto, para que sientas el dolor que yo siento cuando esta nación no me obedece, no me ama. Para que vean que yo los he amado, pero ellos me han desobedecido todo el tiempo. Para que vean cómo yo los he buscado. Y he sido, dice el libro de Isaías, y he sido como un marido para ellos. O sea, Dios se compara, el libro de Isaías, compara la relación entre la nación de Israel con Dios como una relación entre un marido y su esposa. Y Dios así se pone. Y pone el ejemplo de Israel como de una esposa infiel. El esposo decide marcharse. Que teniendo a alguien que la ame, teniendo a alguien que la respalde, decide marcharse. Y eso es lo que Dios le dice a Oseas, que es lo que le está pasando con el pueblo de Israel. Entonces, por eso quizás será muy fácil hablar del vecino, del amigo, criticarle. Pero ¿por qué no se pone en el lugar de esa persona? Entonces tenemos que tener empatía. Cuando vemos el dolor, y entonces vamos a tener un corazón sensible a la voz de Dios. Sensible. Un corazón sensible de tal manera que nosotros cuando veamos el dolor de la gente, el dolor ajeno, entonces nosotros nos identifiquemos. Entonces nosotros digamos, yo sé lo que se siente eso. Y quizás no vamos a vivir todas esas experiencias. Quizás no vamos a vivir esas malas experiencias en su totalidad. Pero vamos a sentir aquello. Por eso es que solo una madre comprende el dolor de otra madre. Porque sabe lo que se siente. Porque sabe el dolor, el sufrimiento después de que ellas se sacrifican tanto, después de que ellas hacen tanto esfuerzo. Y los hijos no les va ni les viene. No aprovechan el estudio. No les interesa, no cuidan. La pobre mamá allí quebrándose la espalda a puras lavadas, sacándoles adelante. Hombre, los hijos tranquilos. No cuidan los zapatos, no cuidan la ropa, no les interesa nada. Estudia, hijo. ¿Qué? Si de todo modo, ¿y para qué me tuviste? Pues, o sea, todavía de rebeldes. ¿Para qué me tuviste? Dice. O sea, entonces, solo una madre puede comprender a otra. Y eso necesitamos nosotros recordar. Para que tengamos un corazón sensible ante el dolor ajeno. Para eso Dios nos hace pasar ciertas experiencias. Para que tengamos empatía por la otra persona. Solo una persona que le ha quitado su trabajo puede comprender a otra. Pero usted nunca le han quitado su trabajo. No, hombre, usted va a decir, este es un haragán quizás, este ni llegaba a trabajar, muy tarde llegaba. Espérese que le llegue su turno. Entonces hablamos. Y no lo estoy deseando. Pero a veces Dios tiene que hacernos pasar esas experiencias. Porque a veces juzgamos a las personas por las apariencias. Juzgamos mal. Entonces tenemos que sentir empatía. Solo una persona que ha estado bien enferma va a comprender los que están en los hospitales. Ahora entiende por qué, de parte del que está siempre en alto, o sea, los grandes gobiernos, las personas que están bien en alto, las grandes autoridades, es bien fácil, ¿vea? Juzgar y hablar, que como ellos, claro, como cuando se enferman no van a los hospitales públicos, no, van a los privados. Claro, el día que les toque ir a uno de esos lugares, ahí quiero verlos. Y lo mismo sucede con las finanzas, lo mismo sucede hoy en estos días
de muchas necesidades con el resto de personas. Usted va a ver a veces que las personas le están pidiendo una ayuda y usted puede dárselas, pero no lo hace. Y ciñe todo esto, ¿verdad? Ciñe su rostro, enojado, enojada, con asco, con menosprecio. Ojalá que Dios no le haga vivir una de esas amargas experiencias. Ojalá. No lo estoy diciendo, pero ojalá que Dios no le haga vivir eso. Porque si eso llega a suceder, usted va a comprender. Entonces, cuando ya hemos pasado por eso, entonces ya nosotros decimos, mire, si en algo le puedo ayudar, yo le voy a ayudar. Entonces, cuando hemos pasado nosotros por la enfermedad, entonces alguien, mire, oren por mí, por mi familiar, porque fíjense que está pasando esto. Entonces usted se recuerda. No, hombre, yo sé lo que es andar en esa situación. Mira que fíjate que tengo un hijo o una hija que se ha perdido en drogas o se ha perdido con malas amistades o ha hecho esto y lo otro. Solo cuando nosotros hemos visto la necesidad o la situación de una persona igual. Claro, que en muchas ocasiones es parte también de que quizás no tuvimos cuidado. No nos creamos de acuerdo al temor de Dios, quizás. Pero hasta en cierta manera nos hace pensar que aunque no hayamos tenido nosotros un familiar que anduvo así, pues no sabemos, más adelante, con esta cultura que estamos viviendo, ¿verdad? Con esta situación. Necesitamos ser más llenos de empatía para ser sensibles al dolor ajeno, a la situación que esta persona está pasando, y entonces sí vamos a comprender el dolor de los demás y vamos a poder comprender a Dios cuando Él anduvo buscando a su pueblo todo el día. Entonces vamos a comprender a Dios, ¿verdad? Y nosotros vamos a entender que el ser humano, el cristiano, se comporta tan mal con Dios. Entonces vamos a entender a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos el caso de alguien que anda haciendo lo que no debe, conociendo de Dios, ¿sabe lo que yo pienso? ¿Y Dios qué dirá? Digo yo. ¿Y Dios qué dirá? Claro. ¿Qué va a sentir Dios? ¿Qué va a sentir Dios? Claro, ahora vemos, ¿verdad? Ahora, pero eso no es de todos. Eso no es de todos. Por eso es que cuando nosotros tenemos empatía, decimos, no, hombre, yo comprendo a la persona. No, mis respetos para esa persona. Yo no sé qué está pasando, pero ¿sabe lo que puedo hacer? No tengo quizás para ayudarle financieramente, pero voy a orar por esa persona. Pero entonces usted ya lo siente más de su corazón y realmente usted se compadece de la situación. Usted dice, no, yo comprendo. No se preocupe. Si en algo le puedo ayudar, le voy a ayudar. No se preocupe. Y vamos a ser personas totalmente diferentes y sobre todo personas sensibles a la voz de Dios y de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, en esta noche por darnos tu palabra, por darnos el mensaje, por enseñarnos esta noche, Señor, que debemos de sentir el dolor de los demás. Llorad con los que lloran. Reír con los que se ríen y llorad con los que lloran. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas, nuestros errores. Si usted entrega, esta noche ha escuchado este mensaje, entregue su vida a Cristo. Hoy es el momento de entregarle su vida a Cristo. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Vamos a cantarle a nuestro Padre. Vivo para adorarte, he venido a
alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que ese sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos esta noche. Bendice tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Obra maravillosamente en los corazones. Pon tu mano de sanidad en los enfermos. Restaura a aquel que está caído, el que está lejos de tus caminos. Bendice el resto de este fin de semana. En el nombre de Cristo Jesús en postrado y lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Un saludo a todos. Un abrazo a la distancia. No olvide, domingo, 9 de la mañana y 4 de la tarde, acá, presencialmente, en la casa del Señor. Dios les bendiga a todos y un saludo a todos.